Every year we celebrate in Malaga, my hometown, the book fair at the beginning of May, since UNESCO's declaration of World Book Day on the 23rd of April in 1995, a date chosen to celebrate literature and books in honor of three giants of world literature who died around that date in 1616, Miguel de Cervantes, William Shakespeare, and Garcilaso de la Vega. Book fairs are one of my favorite places on this world, together with second-hand bookshops, guys. And anyone who knows me knows that this is true. I cannot tell you how many book fairs and second-hand bookshops I've gone throughout Europe. And I think this is such an amazing place to meet the culture of one single city. These are normally open air markets where books are exhibited and also sold, but you can also get to meet your favorite authors and even get your book signed by them. Book fairs normally last for 1 week, but you don't only have the stalls where you get to see the books and the authors. There are also other cultural events happening at the same time throughout the city, where you can listen to your favorite authors reading their works or reciting their poems. Also sometimes symposiums, debates where people, like not only local but also outsiders or local outsiders like me, can go and participate in these events. Book fairs are great opportunities not only for readers to meet new authors, but also for authors themselves to be known by new audiences. This year, our city cultural events manager, Chema Martin, decided to create a more multicultural and international format. Irving Welsh, Chantal Maillard, and Alan Hollinghurst are just a few of the international and local outsider voices we had on this edition. So as an English philologist, literature lover, and also a local outsider, I couldn't resist the opportunity to interview him together with other active agents who are shaping and creating the amazing multicultural literature industry of my hometown. This year, I came to the fair with a very different mindset than in previous years. I wanted to know what is the current situation of my local culture and how we, content creators and educators who advocate for culture, creativity, and art as a very necessary aspect of health and well-being, and how to do that from our multiculturality. In other words, can we protect local culture without saying no to our multiculturality? Hello, I'm Eva Amory, and this is Humans Academy, the place where we use the therapeutic power and benefits of the narrative arts. Welcome to episode 10, guys. This is a milestone. Today's episode is probably the most fun to create I've made so far. And I got to meet so many interesting people in the narrative arts industry of my city. From filmmakers to screenwriters to publishing houses, directors and managers who give voice to minorities, local outsider authors who write in English and Spanish, all the genres that you can imagine, from queer to children's books to comics to graphic novels and everything in between. And even the very people who make possible these public and cultural events like the book fair. And I realized that as I progressed through the production of this episode, I evolved with it. I started this episode with a brainstorming session where I wanted to at least ask two main questions to the humans who are shaping and nurturing the cultural landscape of my city. And those were why reading is important, and on the other hand, how can literature help us psychologically? But then I started having more complex questions, and I thought, gosh, that is such a fundamental characteristic of Humans Academy. We are philosophers, and every time we answer one question, we have 20 more. And so I started to see that I was asking myself more complex questions like, what happens to a society when its people are not interested in reading? Or even worse, if they are not genuinely invested in questioning their own limiting beliefs, or if they are not engaging in their multicultural identity. This episode
is especially for you if you're a multilingual or multicultural person who has a very exquisite taste for books, films, art, and storytelling in general. And if stories make you feel understood in your childhood when people maybe couldn't. Maybe you were an introverted kid, or you simply had a deeper sense of curiosity or sensitivity and you loved always deep conversations, but you couldn't find that. Then this is going to be your community. So without further ado, I'm gonna introduce you Roberto Carrasco, director and founder of Dimensiones Ocultas, a publishing house dedicated to the terror genre, Chema Martin, our city's cultural event manager, and also Ángela Hurtado, poetess, writer and founder of ALBE, an organization for Bolivian writers here in Spain. 3 people shaping and creating the cultural landscape of my city, Malaga. I hope that you enjoy. I'm Roberto, founder and publisher in Dimensiones Ocultas, Spanish imprint focused on horror, queer horror, and comedy horror. We are based in Malaga. As a queer kid, I found that my safe place was reading books. While all the other kids were playing football, fighting each other, my safe place was reading inside my classroom. So I was quite an introvert kid. Nowadays, it's also my safe place because it's the place where I have found a lot of readers, a lot of publishers, people I'm quite comfortable with. I always recommend Dirty Heads. It's a book about a queer kid in the 90s who is fond of horror books. He wants to come out of the closet, but suddenly something is killing his family. So he thinks that his homosexuality is killing his family. It remembers my childhood. So it's a book that I always recommend. Soy Chema Martín, soy malagueño, gestor cultural, periodista cultural y escritor. ¿En qué punto crees que está la cultura en este momento, la cultura malagueña? La cultura malagueña está en un momento bueno. Ha tenido una explosión cultural en los últimos 10-15 años innegable. Ahora también creo que toca organizar ese éxito, organizar los museos, por ejemplo, ¿no? Estos museos que han florecido en los últimos años en Málaga, algunos de ellos museos franquicia, pero que sin duda también han colaborado a la culturalización de la ciudad. Creo que estamos en un momento muy bueno todavía en la cultura malagueña, que quedan muchas cosas por explotar. Creo que a lo mejor hemos enfocado demasiado ciertas políticas culturales al turista, al foráneo, y creo que falta un poco de cultura de base a nivel, por ejemplo, provincial, ¿no? En toda la provincia de Málaga. Creo que a veces Málaga ha sufrido un escaparatismo cultural, pero también creo que hay mucho fondo en la ciudad. La ciudad es muy culta, la ciudad es muy literaria, la ciudad tiene una tradición poética muy ilusionante y eso apunta también a que tenemos un futuro también deslumbrante, si lo hacemos bien. Yo tengo una pregunta como persona multicultural y que hace además un contenido sobre todo en inglés. ¿Tú crees que hay cabida para personas que hemos nacido en Málaga pero que además albergamos multiculturalidad en nuestra identidad? ¿Y cómo podemos hacer también para que la persona extranjera se interese más por la cultura local? Mira, Málaga no sería lo que es sin el turismo. Yo he pecado alguna vez en artículos que he escrito en Diario Sur, no pecado, pero bueno, a veces hay que tener cuidado con la gentrificación, con los problemas de vivienda que genera el turismo, con los problemas domésticos, digamos, de ruidos, de un turismo a veces, ¿no? Es un fenómeno global también, ¿no? El Airbnb o todas esas cosas, pero yo defiendo muchísimo al extranjero que viene aquí a encontrar este paraíso, porque Torremolinos en los 70, ¿qué sería sin los visitantes? La ciudad portuaria, una ciudad con puerto. Málaga es una ciudad, comparado con otras ciudades andaluzas, Málaga es una ciudad muy abierta gracias al puerto, gracias al aeropuerto también. Las ciudades portuarias tienen esta multiculturalidad, también este canalleo, este cosmopolitismo que sin duda nos da también la cercanía al mar, con lo cual aquí el que viene aquí al final acaba siendo aquí. O sea, yo creo que no hacemos distinciones entre nacidos o no nacidos en Málaga, sería ridículo porque Málaga hace 40 años, la provincia pues era lo que era y ahora es lo que es. A mí una vez me vetaron de un proyecto porque no se dieron cuenta hasta el último momento de que iba a ser en inglés. Ajá. ¿Tenemos cabida las personas que queremos hacer cultura en inglés en nuestra propia ciudad? Sí, bueno, España arrastra también un problema idiomático y es que poca gente habla inglés. Fíjate, yo aquí en la Feria del Libro, en mi primer año como director de contenido de la feria, creo que
hemos hecho lo mejor posible por revolucionar un poco el formato y lo hemos internacionalizado. El año que viene vamos a traer libros en inglés también, porque han venido mucha gente de fuera a ver a Alan Hollinghurst, a ver a Irving Welsh y bueno, visitantes que están por aquí, ¿no? Porque estos días, hoy domingo por ejemplo, hemos tenido muchos visitantes extranjeros y uno programa pensando en la gente de su tierra, porque estamos en Málaga, pero como digo, Málaga es una ciudad muy abierta y el que viene aquí pues se le da la bienvenida y se le invita a participar. De hecho, los visitantes de los museos, la inmensa mayoría son extranjeros. Y está quizá con el inglés, ese veto quizás sea la barrera más idiomática que cultural. ¿Qué crees que le puede aportar la multiculturalidad y sobre todo colectivos como LGTBIQ+ a la literatura? Fíjate, cuando hablamos de minorías o cuando hablamos de grupos sociales que han estado perseguidos, han sido insultados o que han sufrido la marginación social y que se ha vivido ya sea la pertenencia a otro país o la pertenencia a un colectivo por una orientación sexual o por una cualidad de género, lo que podamos decir ahí, la literatura es salvación, la literatura es ropa. Se lo decía Alan Hollinghurst, que es declaradamente homosexual y que hace una literatura, digamos, donde él habla con naturalidad de lo gay, situando sus novelas en periodos del siglo XX que no son el actual, ¿no? Y yo le dije, he leído tu libro, por ejemplo, La biblioteca en la piscina, lo leí en el momento justo en el que tenía que leer un libro así, porque me ha ayudado a entenderme mejor a mí, a quererme más, a comprenderme más, a saber que hay más gente como yo, a saber que no estoy solo, a saber que eso tampoco me diferencia de los demás, porque no es un rasgo que te distinga, aunque yo me siento diferente, pero diferentes somos todos también, ¿no? O sea, cada persona es especial, independientemente, insisto, de orientaciones, nacionalidades, colores de piel. Cada persona es un mundo, ¿no? Y eso une, ¿no? Cuando lees algo que te ha pasado en un autor, en este caso, por ejemplo, británico, o lees algo que te recuerda a ti, o que recuerda a tu familia, o que recuerda a las cosas que te han pasado, pues eso es enriquecimiento y eso ayuda también al final a querernos a nosotros mismos. ¿Crees que la literatura contribuye a la salud mental? Por supuesto. De hecho, hemos intentado en esta edición primera en la que estoy en la dirección hacer una línea y no tener prejuicio, porque claro, la literatura, primero están los libros de bienestar, ¿no? Que ayudan a sentirse mejor con uno mismo. Y hay libros autoayuda, ¿no? Bueno, pues Amor Cero, por ejemplo, o en fin, he leído varios libros que se podían denominar de autoayuda, que está un poquito mal vista por la inteligencia o por el canon, pero que son libros al final. Esto es una feria del libro. Exacto. Y esos libros tienen público y tienen cabida en una feria como esta. Y de hecho, en los próximos años quiero que abramos una línea de programación dedicada pues a libros que te ayudan a mejorar, ¿no? Mejorar emocionalmente, mentalmente, incluso a lo mejor también pues físicamente, en temas de salud o cualquier cosa, ¿no? El libro, todo que te haga ser mejor, ¿no? En cualquier ámbito. Una recomendación que nos hagas y por otra parte, ¿qué pregunta nos deberíamos hacer más para potenciar la literatura? Ajá. Yo quería recomendar autores o libros. Lo que quieras. Vale, pues voy a pensarlo. Alguien que haya venido, ¿no? Venga. Mira, hoy Chantal Mayar ha estado estupenda. Ha habido una presentación. Alguien me decía, Chema, los domingos en la Feria del Libro de Málaga no programen mucho porque es un día flojo, la gente... Bueno, ha sido uno de los mejores días de los 11. Me la he perdido. Y ha estado Chantal Mayar en el patio de bandera del Ayuntamiento. Ha habido, yo diría que más de 100 personas en silencio completo, escuchándola. ¡Qué maravilla! Yo he sentido como si estuviera en una catedral. Y fíjate que estamos en un sitio un poco abierto, bueno, abierto no, es un sitio, el vestíbulo, es bonito, el edificio del ayuntamiento es bonito y me ha parecido muy emocionante y todo lo que he leído de Chantal Mayar me ha enriquecido y me ha gustado y es muy lúcido, muy inteligente, así que recomiendo a Chantal Mayar, por ejemplo, que es una autora belga, pero residente en Málaga hace muchos años y ya una de las nuestras. ¿Qué pregunta nos deberíamos de hacer más? Nos deberíamos de preguntar si aquello que nos hace daño es importante en nuestra vida o no, porque muchas veces nos duelen cosas, anticipamos cosas malas, estamos rodeados de personas que a lo mejor nos hacen daño o que no nos hacen mejorar. Hay que reunirse de personas y de eventos como este, actos como este, como la Feria del Libro, que te ayudan no te ayudan, nosotros no queremos ayudar a nadie, pero bueno, que te hacen sentir bien. Leer es un acto íntimo, escribir es un acto íntimo, pero aquí hay un encuentro entre lectores y escritores muy bonito. Plantearnos eso, ¿no? Si lo que nos rodea y donde estamos es realmente lo que queremos, y si no lo es, pues ir a por eso, desprenderse de las toxicidades que pueda haber en la vida, porque la vida son 2 días y estamos vivos de milagro. Muchísimas gracias. Gracias a ti por estar aquí. Soy Ángela Hurtado Ayala,
Soy de Oruro, Bolivia. Lo que ahora mismo estoy escribiendo es poesía, un poco de prosa, y también dirijo un encuentro de escritores bolivianos en Europa, la Asociación Artística Bolivianos en Europa, ¿no? En el cual todos los años hacemos una reunión de todos los que viven aquí en Europa. Nos reunimos ya sea en Granada, Madrid, Barcelona, dependiendo donde lo organice. Y bueno, vamos un poco presentando nuestros libros para que se pueda conocer aquí en Europa, ¿no? Cada uno tiene su función en distintas actividades, pero así pues siguen escribiendo desde la diáspora, desde la lejanía, desde la nostalgia, y todo eso queremos mostrarlo, ¿no? Para que se pueda conocer aquí en Europa. Cuéntame, ¿qué te ha traído a España? Mira, yo no tenía pensado venir aquí a Europa para nada porque yo estaba trabajando, soy abogada y estaba trabajando en el juzgado y fue pues, no sé, un pensamiento de viajar a otro país de la noche a la mañana, y en ese momento estaba mi hermana y me dice, vente para acá. Y yo me vine sin pensar qué pasaría. Fue como más intuición. Sí, prácticamente sí, pero yo llegué aquí a limpiar casas. Wow. A limpiar casas y a cuidar personas mayores. Pero aún así yo no quise dejar de lado la cultura, de seguir escribiendo, porque yo allá también, aparte de la abogacía, yo hacía cultura, ¿no? Entonces yo dije, no puedo, y a los 2 años empecé nuevamente con la cultura, empecé aún así trabajando con todo eso, yo me puse a seguir con la cultura, con la literatura, y ahora pues prácticamente solamente me dedico al 100% con los escritores bolivianos, la gestoría cultural y bueno, a todo eso realmente. Ya quise dejar de limpiar y quise dejar de cuidar personas mayores. Sin embargo, cuidar personas mayores me trajo mucha satisfacción en el alma, mucho aprendizaje, y fue uno de los trabajos que más me ha encantado. ¿Lo estás incorporando, crees, de alguna manera en tu sello como autora? Sí, en algunas incisiones se puede decir que sí, porque escribo de personas que han sufrido en su enfermedad, en su vejez, en la soledad. Aquí en España he visto mucha soledad en la vejez. Al principio me llevó a escribir muchísimo sobre eso, ¿no? Prácticamente eso me ha ayudado muchísimo a pensar lo que es la vejez en la soledad, y lo he incorporado bastante. ¿Qué crees que se perdería la literatura si quitáramos esa multiculturalidad de sus autores? No, se perdería todo, yo pienso, porque ahí está el eje de la literatura, todos los países, todas las lenguas, o sea, está todo en sí, y no se podría permitir una literatura sin varias culturas, géneros de diferentes países, quechua, inglés, el catalán, tantas lenguas que existen en el mundo. No me lo pienso siquiera de que eso se pueda perder o se pueda hacer a un lado. ¿Cuánto tiempo lleva ya aquí en España? Más de 20 años. ¿Te consideras ya de aquí o todavía? ¿Sí? Sí, ya me considero. ¿Podríamos decir que eres una local outsider? Sí, totalmente. Yo me he integrado a la cultura española al 100%. Yo he sido muy receptiva con la gente y también han sido conmigo pacientes. Me han enseñado su cultura y yo me he integrado muy bien y me encanta España. Estoy muy feliz de estar aquí, de conocer a toda la gente maravillosa que he conocido, que me han enseñado, que he aprendido prácticamente todos ellos, y me siento muy, muy feliz. Claro, yo sin olvidar mis raíces, que es mi vida, que es mi todo, ¿no? Pero yo me siento ya prácticamente una granaína más. Y cuéntame, ¿cómo ves tú desde tu perspectiva la situación en la que se encuentra la cultura ahora mismo en Málaga o en Andalucía en general? Que yo aquí podría ver desde un punto, se podría decir ambicioso, pero también dejado, ¿no? Pero a la comparación de mi país, o sea que yo llegué hace días de mi país y te puedo decir que Andalucía, Málaga, Granada, tiene mucha cultura para dar, ¿no? Pero en mi país vemos que se sufre eso, ¿no? De la cultura, siempre se tiene alejado. Aquí también, ¿no? Pero
es que son continentes muy diferentes, ¿no? Tú ves esa comparación y es abismal, ¿no? Yo lo veo aquí que está viva la cultura, o sea, como boliviana te digo, ¿no? Como que Está aquí vivo se fomenta más, ¿no? muchísimo la lectura, el arte, la música. Como local o mi parte local, te digo que aunque creo que sí se fomenta, creo que nos falta ser lectores. Me parece que necesitamos fomentar un poquito más la lectura. Esa es mi intención con este proyecto. ¿Cómo puedo hacer yo para fomentar un poquito más la lectura? ¿Qué me recomiendas? Es verdad que tú dices que falta mucho que aprendamos a leer, ¿no? Falta muchísimo, pero lo que tal vez podríamos realizar es hacer pequeñas lecturas de libros de autores contemporáneos, ¿no? Porque generalmente lo que se lee es la literatura La clásica. siempre, ¿no? Y hay autores contemporáneos que son muy Maravilloso. buenos, ¿no? Chantal Y no se- Mayar sí. estaba hoy aquí. Y no se los conoce, no se los conoce, entonces dedicar un poquito de los reels de 1 minuto, una pequeña poesía o el texto de su cuento, y cuando escuchas esas pequeñas frases te interesa y dices, ¿quién es? Y lo buscas al autor, ¿no? Porque a mí eso me pasa cuando a veces escucho y digo, ¿quién es? Digo, ¿no? Y claro, escucho otra vez y veo a ver el nombre y lo busco, lo investigo y me gusta y son contemporáneos. Lo clásico lo conocemos y claro, nunca hay que dejar de escucharlo, pero sería bueno conocer ahora a los contemporáneos, ir a los colegios, enseñar la literatura actual, juvenil, ¿no? Podría ser también de esa manera porque allá eso es lo que he estado haciendo un poco, yendo a los colegios para que se pueda conocer la literatura actual en Bolivia. Allá funciona, digamos, ¿no? Pero no sé si aquí te puedan permitir entrar a los colegios, a las aulas para conocer autores nuevos. No sé si lo permitiría. Voy a intentarlo, voy a intentarlo. Y para terminar, tengo una pregunta, porque además Humans Academy está muy concienciada con la salud mental, ¿no? ¿Cómo crees que la literatura puede ayudarnos a la salud mental? Bueno, la salud mental está en todo, ¿no? Ahora mismo la salud mental está muy delicada tanto para jóvenes, para personas mayores, para toda la sociedad, ¿no? Y la literatura ayuda muchísimo, también dependiendo qué género puedes recomendar a la persona, ¿no? No vas a ponerle un libro de tristeza, ¿no? De melancolía, romanticismo, qué sé yo, ¿no? Tenemos que tener muy en cuenta a qué persona le estamos recomendando el qué. Exactamente, porque ahora mismo se tiene que ver con pinzas todo eso. La salud mental está en todo, no solamente, digamos, en ciertos sectores. Está creciendo más, se tiene que parar un poco. Lo que tal vez se podría recomendar son libros de crecimiento personal. Eso es lo que te ayuda, digamos, a ver que personas que han estado en el vacío, en el abismo, han podido salir de todo eso, ¿no? Yo he leído mucho de crecimiento personal de compañeros míos y he visto su manera de escribir en crecimiento personal, cómo han podido superar tantas barreras, ¿no? Tal vez se podría recomendar un poco de crecimiento personal. ¿Qué pregunta deberíamos de estar haciéndonos más con respecto a la cultura? Yo pienso que son muchas preguntas, pero podríamos señalar precisamente con la salud mental, ¿no? Sería esa, ¿qué libro podríamos recomendar, ¿no? A las personas que estén pasando un momento tan delicado ahora, ¿no? Y también como migrante uno pasa muchísimo, ¿no? Desde la nostalgia, desde la diáspora, escribe todo lo que siente, ¿no? También ahí se tendría que recomendar la salud mental y ver de qué manera se podría colaborar en todo eso. Muchísimas gracias, ha sido un placer tener esta entrevista contigo, de verdad. Las gracias, me quedo muy feliz de haber terminado esta feria y con este pedazo de entrevista, de haberte conocido. Te agradezco muchísimo. Igualmente, muchas gracias. un placer.
Today I came to Malaga Center. I want to figure out what makes people read. It's the 55th edition of the book fair, and I want to know what makes people stuck reading and what do they recommend me if I wanted to understand better the situation in which we are in modern era. Let's figure out. Yo soy Cristóbal Olmedo y este es mi libro. Su nombre es Trabuco y es de un bandolero que secuestra a un seminarista y se enamoran. Todo ocurre en la serranía de Ronda, en la época en la que los franceses han invadido Málaga. Si quieres vivir un rato de aventuras, de amoríos, de picanteo, de aventuras locas en la serranía, te va a gustar. Es de la editorial Grand Spoon Press, un sello LGTBIQ+, lo vas a disfrutar mucho. I'm Mia Gabriel. I belong to the Asociación Mijeña Amigos de la Literatura. We are writer and we trail different genders. I'm going to speak to you about my last book. It's a novel by Japanese history. It's about the first shogun in Japan, and I have been so interested in all the things that I have reading, listening about Japan and about the shogun that I think that you buy and read this book. It's going to be a surprise, a marvelous surprise for you. Bye bye, everybody. Soy Patricia Lamela, escritora de este libro de Diario de un Unicornio. Esta es la caseta del colectivo malagueño de escritores. Todos somos creadores de nuestros propios libros. Yo os voy a recomendar hoy Diario de un Unicornio porque es un libro de los 5 mejores de Sudamérica, crecimiento personal y aquí en España. Y habla de todo un poco, del amor, de la vida, de la mujer, de la muerte, de todo lo que nos inquieta de una forma súper amable. Está llena de poemas, está llena de cuentos, está llena de historias preciosas que a nosotros nos va a interesar mucho y te aseguro que no te va a dejar indiferente porque toca mucho el corazón, además de que te vas a sentir muy identificada. Y todos los beneficios de este libro van a Ocupa Teatro, que es una fundación que trabajamos con mujeres malagueñas, con terapeutas y psicólogas para el bienestar mental de la mujer. Os aseguro que este libro nos va a dejar indiferentes. Es bellísimo. Muchas gracias. Soy Aníbal de Librería Sideral, que estamos en Granada, al lado del Parque de las Ciencias. La literatura, cómo ha impactado en mi vida, fíjate, montando una librería, ¿no? Os podéis imaginar. Y libro que siempre recomiendo, 100 años de soledad, sobran las palabras. Yo soy Alejandro, de Comic Store, me pueden encontrar en Tilo. Te voy a recomendar 7291, una historia desgarradora, una historia muy bonita sobre los asilos en Madrid. Es muy curioso como una historia así la ha tenido que crear un malagueño. Hello, my name is Simon Kamara. I'm a children's writer. This is my book here. I recommend Apulejo Editorial. I recommend all the books here. If you're abroad or coming to Spain, coming to Malaga, come and visit us, give us a call. Here's the QR code there, you can call us. Thank you. Soy Esther, vengo de Almería, aunque soy malagueña, y tengo una librería, Los Libros de Mini. Te quiero recomendar una historia que es El reloj, una historia juvenil para los niños de quinto y sexto de primaria, una novela de terror / misterio y muy adictiva para aquellos niños en los que no son muy lectores. Trata de que ella entra en una tienda de antigüedades y descubre un reloj y piensa que es el regalo perfecto para regalarse a su marido. Ella regresa a Almería, que es donde está ambientada la historia, y una vez que regresa, a partir de ese momento empieza a suceder cosas extrañas alrededor del matrimonio y alrededor de la casa. Y no puedo contar mucho más porque tenéis que leerla. La podéis encontrar en Los Libros de Mini. Soy Diego Mayobat, trabajo en Librería Proteo, que es la librería más grande y más emblemática de Málaga desde el 69. Estamos normalmente en calle Álamos. Si tuviera que destacar algún libro en concreto sería este, Primicia Absoluta, de Irving Welsh, Hombres Enamorados, que es la segunda parte de Trainspotting, que lo presentó ayer aquí al lado y estuvo firmando ejemplares. Es el autor más importante tal vez que hemos traído a la Feria del Libro de este año. Me llamo Sonia, estamos en la Feria del Libro de Málaga. Esto es la editorial Tarpa, que tenemos todos los libros del venerable maestro Geshe Kesa Gyatso Rinpoche, de budismo Kadampa. Tenemos un templo en Alaurín el Grande y uno de los libros que más os recomendaría si estáis pensando es Cómo transformar tu vida. Os va a encantar. Mi nombre es Jessica y estoy en la editorial Edelvive. En Málaga no tenemos ninguna tienda, se encuentra en Zaragoza, pero sí que podéis encontrar muchos de nuestros libros en muchas de las librerías. Mi recomendación personal, lo siento, pero es mi delirio, aunque tengamos mucho de infantil, pero lo mío, las ilustraciones. Por aquí nos encontramos El Principito, que me tiene el corazón robado.
Y bueno, este que me tiene a mí el corazón robado también. Esto es un desplegable de la luna, pero es que mira qué maravilla. Y no enseño más para que os quedéis con la intriga. Now, listening again to these very inspiring people as I'm going through the edition of the episode, the first thing that comes to my mind is a huge sense and feeling of appreciation and gratitude, because what I see is that they showed me a very vulnerable part of themselves, but also a chapter of their past. And I was thinking that that is exactly what literature shows us. As Chema said, writing and reading are very intimate acts. But when you go to places like a book fair, it's almost like attending a vulnerability confession contest. Because you're showing the world your scars. And I can imagine how vulnerable it has to be, like an author, to attend these places where you open up your past in the shape of a book, your book. I think it's one of the most courageous acts. Voluntarily go to these places, and two of the most common questions that one can expect in such place is, on one hand, what is your favorite book? And on the other hand, give me a recommendation, which for people who read and write, like me, translates to tell me your past without telling me your past. You can see Roberto's vulnerability, sharing his childhood experience through the recommendation that he made us, as well as Chema's intimate story about his identity and rediscovering it from a different light and through a different landscape, yet a complex one, thanks to this fictional character of William Beckwith, or Angela, deciding to leave behind her life and to bet on her dream career as a poetess and writer in another country, and how she goes through that starting from scratch, but at the same time how she is alchemizing her own experience through her writing. I don't know, I just realized that these three people have impacted me, and it's so inspiring, the stories behind all of them. I want to leave this episode with two big lessons that I take from these interviews. And these are two things that are not new for me at all. In fact, I would say I've been reflecting on these two topics my entire life, but especially even more in the last couple of years. And the older I get, the deeper my awareness is in these two topics, which is kind of ironic because destiny brought me these two people to reflect on these two lessons, which are the very two topics that I am reflecting on these days the most. On one hand is Chema's reflection on asking ourselves more about the things that make us suffer and genuinely reconsider if we might be holding on to things or people that we should let go of. Sometimes we are holding on to relationships that really don't give us anything. They are empty, and we give opportunities to people who have already showed us in many different ways, in many different circumstances, that we cannot trust them. Or we stay in communities, groups, or even jobs where we know we don't fit. And yes, sometimes they are bad people, meaning they can see that we are these huge, big empath hearts and they want to take advantage of us. But most of the time, they are just normal people, but they are simply not a good match for us. They have different values of what a good relationship looks like, and that is okay. And knowing when to quit in those circumstances, I think is a game changer. Not only is going to give you an amazing self-esteem, but I think the game-changing part is developing an amazing sense of self-trust. And I think that is key for people who, like me, will always be reparenting ourselves, which is the key ingredient in trauma healing. If you know when to leave a place and to say, Kit,
this is not our place, let's move on. That is the key ingredient to have a healthy life. On the other hand is Angela's advice to be more curious and connect and engage more with my local and also contemporary artists. Those of us who have studied the big, great classics of all time in literature, we idealize these big names like the Miguel de Cervantes or the William Shakespeare's, but not necessarily like those ones only, but also the Liz Gilberts, the J.K. Rowlings, the George R.R. Martins, or the Stephen Pressfields. And we rarely talk about the people who are creating the artistic landscape of our cities. And what's even more important, the people who are talking in their work about the most controversial yet pro-social aspects affecting our cities and countries these days, which seems to have been forgotten. Literature has historically been the medium through which social discontent has been portrayed, and where the people could always express and depict their reality and the biggest struggles in the most realistic way, even in fiction, ironically. So going back to the questions that I'm asking myself after going through these interviews, like for example, what happens to a society when its people stop to be interested in reading or, for example, questioning things, or even worse, when we stop engaging with our multiculturality and local identity? I don't have a very optimistic answers, to be honest. I think the world as we know it today wouldn't exist if we stopped engaging with our local artistic landscape. You know, I've been rewatching these days the film adaptation saga of The Hunger Games because it's one of my favorites, and they are going to release the sequel of Amish Abernathy in October this year. And I was going through this thought of, you know, it's not that long ago that in Spain people can read whatever they want to read. Like Franquism ended in the 75. My mom couldn't read what she wanted to read. And that's exactly what an oppressive system looks like. A system that doesn't allow its people to read what they want to read, so they can control our minds. Now we have the freedom to read what we want whenever we want, and yet we don't do it. That's insane. I mean, I take it as a privilege. The fact that my mom and her teenage generation couldn't read what they wanted to, and I can do that anytime, it's insane. So I'm gonna take Angela's advice and I'm gonna get more involved and engage more with the artists in my city. The very people telling the most brilliant and brave stories happening in my city in real life, shaping the history of Malaga. So if you don't follow us already, hit that button and also follow us on Instagram if you want to become a cultural activist. I feel entitled to do this message after 10 episodes without saying any of this, okay? But I promise you, I'm going to bring you the best artists of my city in the industry of the narrative arts. This episode has been such a gift, honestly. I met some of the most incredible humans sewing the cultural fabric of my city, and I see such a huge potential in these artists. It's also given me so many ideas and has opened up some doors and opportunities that I was not expecting with some facilitators and businesses in my city as well. And I'm already collaborating with some of them who I thought you might fall in love with. So without making any spoilers, I leave you here until the next episode, where I'm going to bring you an amazing guest and also friend of mine who is going to take us through a journey of self-discovery, of identity, multiculturality, and how to heal through the connection with our bodies. Thank you very much for staying until the last second of this episode. I see you on the next one. May stories be with you.